Vamos a ver orientación y homología. Bueno, este queremos definir qué, qué es una orientación para una variedad en términos de homología. Lo primero sería, bueno, una orientación para Rn, que es, bueno, por ejemplo, para R, una orientación lo que tendría que ser es una dirección, ¿no? Que puede ser adelante o atrás. Y en general para Rn, ¿qué es lo que queremos de una orientación? Bueno, queremos que se preserve bajo rotaciones y que bajo reflexiones este, se invierta. O sea, por ejemplo, si tomamos el mapeo que x lo envía a menos x, eso debería de revertir la orientación. Aquí, por ejemplo, en R, una reflexión sería como pasar que x lo envíe a menos x. Entonces eso sería revertir la orientación. Entonces, vamos a ver que el enésimo grupo de homología de Rn menos un punto. Bueno, vamos a definir qué es una orientación en un punto. Bueno, aquí lo que va a ser este grupo de homología bueno, aquí podemos aplicar la sucesión exacta larga de un par. O sea, queda Hn de Rn menos X. Y luego aquí queda HNRN y HN. Bueno, eso no lo necesitamos porque ya aquí es este HN0. Y después sigue el HN-1 de R N, pues, N-X. Y luego sigue entonces este es 0 y estos son isomorfos. Ujú. Entonces este es Hn de... No, a ver. Aquí sí es N. Es más, el, este es el que es N más 1. ¿Y que vale 0? Entonces, este es HNR N menos X. Pero recordemos que Rn-X, eso se de forma retracta en una esfera. Este es Hn de Cn y este es Z. Entonces, eh, esto es un grupo que es cíclico infinito y tiene un solo generador. Y a ver, este de aquí es el kernel. El kernel del mapeo que va de Cn hacia este. Bueno, es Cn de Rn entre Cn de Rn menos X a
esto, pero -1. Y eso pues módulo la imagen del lo que es n+1. Entonces, los elementos de aquí los podemos ver como funciones que van de, bueno, más bien, como combinaciones lineales de funciones que van de delta n a Rn entre funciones que van de delta n a Rn menos x. Entonces, una elección de un generador de, bueno, aquí Z tiene dos generadores, el 1 y el -1. Entonces, hay dos posibles elecciones que son funciones, los podemos ver como funciones que van de delta n a Rn módulo delta n a Rn menos x. Entonces, vamos a definir una orientación como una elección de esto, ¿no? Y hay dos posibles, ¿no? A ver, voy a poner aquí una orientación para Rn. Esto es una elección de generador de este grupo. Ok, o sea, sería una función que va de delta n a Rn, o combinación lineal de funciones. Y hay dos posibles, ¿no? Entonces, una sería, eh, escogemos una y la otra sería que, bueno, la otra la podemos representar como la que, bueno, si esta la llamamos, no sé, F, entonces la que representa la otra orientación sería la que es f de x igual a menos f de x. Uh-huh. Y bueno, hay dos posibles orientaciones. Bueno, siempre que hay dos posibles orientaciones, ¿no? De rango. Y ahora queremos definirlo en una variedad. ¿Y qué sabemos de una variedad? Pues que es localmente homeomorfa a Rn. Entonces vamos a poner una orientación como sabemos que es localmente homeomorfa a Rn, vamos a definirlo localmente. Una orientación local de M, una n variedad, en X. Esto es una elección de un generador esta vez va a ser Hn de M, M menos X. Y bueno, esto también este, es isomorfo al grupo de los enteros. Porque X tiene una vecindad que es homomorfa a Rn. Una elección de un generador. Y lo vamos a llamar mu de X, el generador.
Y bueno, esto es nada más localmente. Ahora, bueno, o sea, según esta definición, pues cualquier variedad la podríamos dar una orientación local a algún punto. Pero ahora vamos a ver cómo definimos orientación en toda una variedad. Entonces, una orientación de M, M también va a ser una variedad, una N variedad. Y esto va a ser, es una función que X lo envía a mu X y tal que para cualquier X en M existe U vecindad de P en M tal que existe un mu de U con mu de U que genere a HNM M menos U y, y que, bueno, hay un mapeo que envía este grupo de homología a, al grupo de homología de M menos Y. Eh, a ver, envía U a UX. Entonces, esa es la definición de, de orientación. Entonces, si nos fijamos en el caso de RN, esto nos diría que es orientable si existe una función que x le envía como x y tal que para cualquier x en m. Aquí u lo podemos tomar como todo Rn y entonces este mapeo sería la identidad. Entonces sería que mu x lo envía como x y pues eso sí. Entonces una orientación en Rn nada más es cualquier elección de un generador de HNR en Rn-x, ¿no? Que entonces sí, sí son consistentes estas dos definiciones. Ok, pero a ver, para variedades más interesantes sería por ejemplo RP2. Ese no es orientable. RP2 lo podemos poner como la esfera con puntos antipodales identificados. Bueno, mejor. También lo podemos ver como el disco con esta identificación. Uh-huh. Este es RP2. Uh-huh. Entonces, esta variedad no es orientable porque, bueno, o sea, si tengo un puntito aquí, entonces esto se identifica con un puntito aquí. Entonces, una vecindad sería así. Uh-huh. Entonces, debo de escoger un generador para HNM M-U. Es decir, debe de ser una función que vaya de delta n a m y que delta n lo envía no,
debe de ser una función que delta n lo envía a m y que módulo las que van de delta n a m menos 1. O sea, debe ser una función del cuadro del triángulo acá. Entonces, si bueno, a este punto le debo de asignar un signo, ¿no? Que es una elección del generador de HNM m-x. Digamos, le pongo el más. Entonces, si le pongo el más aquí, entonces en toda esta vecindad, todos estos puntos también están obligados a ser el más. Pero este punto es el mismo que este. Y aquí van en la dirección contraria, entonces estos estarían obligados a estar en la dirección contraria. Y bueno, por eso no puede ser orientable RP2. Pero RP2 lo podemos ver como, bueno, de hecho, el cubriente universal de RP2 es S2. Y S2 sí es orientable. Justamente porque sus grupos de homología son Z y, bueno, y la función que envía, bueno, para cualquier punto, digamos, puedo escoger una U y una función de aquí a U, y pues aquí sí va a preservar toda la orientación. Entonces, bueno, pero de hecho siempre un, cualquier variedad, aunque no sea orientable, va a tener un cubriente que es orientable. Y vamos a demostrar eso. A ver, el cubriente orientable lo vamos a definir como las mu x tales que x está en m y mu x genera al, al grupo de homología este. Sí, o sea, es decir que mu x es una orientación local para x. Entonces, este va a ser un cubriente universal, no digo, un espacio cubriente de, de cualquier variedad m, sin importar si m es orientable o no. Y esta m sí va a ser orientable. Pero, a ver, tenemos que definir un mapeo que vaya de m gorro a m. Bueno, pues claro que el mapeo lo podemos poner como mu x, que lo envía a x. Y debemos de darle una topología tal que este mapeo sea continuo. Eso lo vamos a hacer dando una base para la topología. Entonces vamos a definir U de mu U como las mu X que están en M, tal que X está en U, y mu de X es la imagen de mu U. O sea, esta barra me refiero a que mu U es la imagen que va de H M, M menos U a HNM M menos X.
Entonces, esto forma una base para la topología y hace que este mapeo sea continuo. Ujú. Eh, ujú. Y luego, a ver, este cubriente estamos poniéndole un mu x por cada orientación local de x. Y hay dos posibles orientaciones locales, ¿no? La más uno y la menos uno. Entonces, vamos a ver que este, de hecho, tiene dos componentes conexos que corresponden a las dos orientaciones. Bueno, esto es cuando la variedad es conexa. La posición. Supongamos que M es conexa. Entonces, M es orientable. Sí, solo si este M tiene dos componentes. Bueno, a ver, vamos a ver la prueba. Primero, si M tiene dos componentes, entonces vamos a tener que cada una es mapeada homomorfamente. Entonces, cada una es mapeada homomorfamente a, a M, ¿no? Porque, a ver, esto es un cubriente de dos hojas, ¿no? Porque, em, porque como la topología la definimos con esta base, entonces este es un cubriente y su preimagen es la unión disjunta de dos abiertos. Entonces, es mapear homomorfamente a M. Y también sabíamos que esto sí que tiene que ser este, orientable. Entonces, eh, M es orientable. Ahora, si M es orientable, entonces vamos a tener que cada orientación define una componente. Entonces, M tiene dos componentes. M igual. Bueno, ahora también notemos que todo esto lo podemos hacer en general para un anillo. Aquí H no ponía coeficientes, pero me estaba refiriendo a coeficientes en Z. Pero en general podemos tomar esta definición y ponerle aquí coeficientes. Entonces este va a ser R. Y entonces, hay que decir a qué nos referimos con una elección de un generador. Porque ahora no, digo, no necesariamente es libre. Entonces,
Por el generador vamos a entender un elemento U tal que UR es igual a ello. Ujú. Y bueno, entonces esto también, y esto también. Y podemos definir MR y eso lo podemos definir como la unión de los MRs con RNR, en donde MR va a ser igual al conjunto de las orientaciones locales mu x tensorizadas con R, tales que mu x genera a Hn de m, m menos x. Y aquí es con coeficientes en R. Uh-huh. Y ahora, este, nosotros vamos a definir una clase fundamental. Una clase fundamental de M. Esto es un elemento de Hn M con coeficientes en R que su imagen en Hn M menos XR es un generador para cualquier X en M. Uh-huh. Entonces, bueno, de esta definición no es inmediato que siempre exista una clase fundamental. Y de hecho, nada más va a existir cuando la variedad es orientable. Entonces voy a poner existe una clase fundamental. Bueno, de hecho dos, pero o sea, existe una, me refiero a al menos una. M, esto va a ser sí, solo sí. M es orientable. Bueno, aquí es R, entonces sería R orientable. Y que bueno, es R orientable, es lo mismo que había puesto aquí, solo haciendo la modificación de tomar coeficientes en R. Ujú. Ok, entonces, vamos a probar este y para la vuelta vamos a necesitar un teorema un poco más grande. Ujú. Bueno, entonces vamos a suponer que existe una clase fundamental. Este mu en Ujú. Entonces debemos de ver que es R orientable. Y una orientación es una función de x que un x lo envía a un no x. Entonces, este tenemos. Aquí es orientable y compacto. Ajá, entonces.
tenemos un mapeo que X lo envía a MuX, en donde MuX es la imagen bajo el cociente de esta HNMR. Mm, ujú. Pero, ok, ahora lo que falta es ver que es compacta. Y eso lo podemos hacer viendo que mu de x es distinto de cero solo para un x en la imagen de un ciclo que representa mu. Ujú. Eh, pero esta imagen es compacta, entonces M es compacta. Ok, ahora para la vuelta necesitamos un lema que dice, si tenemos un A subconjunto de M compacto, entonces vamos a tener que, si, si tenemos una función que X le envía a un alfa X, que es una sección, una sección de MR a M, entonces existe una única clase en HM de M-A con coeficientes en R cuya imagen en Hn de M-X con coeficientes en R es alfa X. Y eso para cualquier X en A. Y el B es que HI de M, M-X no es M-A con coeficientes en R es 0 si I mayor a 0. Entonces, con ese lema podemos demostrar este teorema que dice que si M es cerrada, o bueno, cerrada significa sin frontera y compacta. Pero aquí solo estamos trabajando con variedades sin frontera, entonces podemos poner solo compacto. Y conexa, entonces, primero si M es R orientable, entonces para cualquier X en M, el que va de aquí
colocamos es isomorfismo. Y luego que si M es no orientable, entonces este mismo mapeo que va de HNMR a HN de M-X R es inyectivo. Y con imagen los R en R hasta los que los R es igual a 0. Y el C es que HI de M con coeficientes en R es igual a 0 para I mayor a I. Entonces, nada más tomamos A igual a M. Entonces se siguen estos, se sigue esto de aquí directamente. Aquí. Y luego para la otra, podemos, bueno, estas dos, lo que hay que probar son estas dos. Entonces tomamos A igual a M, y luego podemos tomar gamma RM como el conjunto de secciones. Entonces esto va a ser un R módulo. Y podemos tomar el morfismo que va de aquí acá, que un alfa en HNMR lo envía, la sección que X lo envía alfa X. Entonces, existe una única clase cuya imagen es esta de aquí. Entonces ya por ese lema queda ese teorema. Ya. Hasta la próxima.